Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un placer estar una vez más escuchando la palabra de Dios todos juntos por la misericordia del Señor. Un día que Dios nos ha dado para darle la gloria y alabanza a su nombre. Espero que se encuentren muy bien cada uno en su casa, ahí donde está con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, o quizás está usted solo. Que el Señor lo bendiga donde quiera que estemos. Que el Señor lo guarde. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo, capítulo 25. Si usted tiene una Biblia, le invito a buscarla y poder abrirla. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Para las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendita palabra del Señor. Es Jesús hablando a los que estaban en ese momento, estaban escuchando, pero es un mensaje para todos los tiempos, para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Habla de 10 vírgenes, unas sensatas y otras insensatas. Nos enseña la palabra de Dios y nos dice que ellas estaban esperando al novio, al esposo. Ellas estaban esperando, no tenían la hora o la certeza en qué momento, a qué hora iba a venir él, pero ellas estaban esperando. Dice la palabra de Dios que habían 5 que eran sensatas, digamos la palabra cuerdas, que ellas estaban esperando, pero prepararon aceite para sus lámparas. Ellos pensaron también y eran prudentes diciendo: puede que el esposo llegue tarde, puede que tarde o llegue pronto, pero vamos a tener aceite de más, por si acaso. Las otras 5 insensatas solo prepararon, le echaron el aceite a la lámpara que tenían y nada más. Mas dice el Señor, hablando, que a la medianoche clamaron. Pero ¿qué pasó antes de eso? Dice que ellas se durmieron. Ellos cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó a alguien diciendo: ya viene el esposo. Se levantaron, se prepararon, cada una tomó su lámpara. Pero con la diferencia de 5 con las otras 5. Ellas tenían aceite suficiente para cuando viniera el esposo. A las otras insensatas se les estaba acabando el aceite, ya no tenían más. Les pidieron ayuda a las otras que le compartieron, pero si compartían las otras con ellas, no les iba a alcanzar ese aceite. No podían. Entonces le dicen las otras: vayan, compren donde venden el aceite. Mas cuando fueron las insensatas y volvieron, ya había venido el esposo. Las 5 apercibidas o sensatas habían entrado a la boda, al lugar donde entró el esposo, y se cerró la puerta y empezaron a llamar. Le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y Jesús les dice al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué enseñanza nos da Dios a través de esta palabra? Nos da el Señor a través de esta parábola.
podemos ver quién son aquellas vírgenes. Estaban preparadas para algo especial. Ellas estaban preparadas para una boda, estaban preparadas para una fiesta. Pregunto, o veamos en este momento, cuando alguien se va a casar, nos invitan, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cuál es nuestra vestimenta? Normal, bueno, muchos con chores, con sandalias, con pantuflas, cualquier camiseta arrugada, o nos preparamos, o nos vestimos de manera elegante, lo más elegante que podamos, para compartir con la alegría de los esposos que nos invitaron y compartir con ellos la alegría de esa fiesta, de esa boda. ¿Verdad que nos preparamos? Nos arreglamos, las mujeres se pintan, se ponen el mejor vestido, los mejores zapatos, se peinan, se hacen colochos, se ponen el mejor arreglo en su cuerpo. Los hombres también se visten mucho mejor que cuando se vistieran normalmente. Se preparan. Hay una preparación. Nos invitaron para una boda de aquí a un mes. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos nosotros pensando de aquí a un mes? Estamos pensando el sábado, el domingo, que es la boda, preparándonos, apartamos el tiempo, apartamos la agenda, si estamos muy ocupados, para ir ese día, a ese día especial. Ellas, esas vírgenes, estaban preparadas, estaban preparándose, preparando su vida, su corazón, su vestimenta para la venida del esposo. Pero había una diferencia de unas y de otras, como dice la palabra. Unas eran sensatas y otras no. Ese tiempo que ellas esperaron, dice la palabra, transcurrió las horas, transcurrió el tiempo. Y cabecearon y se durmieron, les dio sueño. Mucho tiempo transcurrió. Pero ¿qué pasó cuando llegaron y les avisaron? Se levantaron. Y unas tenían ese aceite, esa lámpara, para alumbrarse, para que los viera el esposo. Mas las otras se le estaba apagando la lámpara. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos puede enseñar a nuestras vidas? Que nosotros tenemos que prepararnos, estar preparados para Dios, preparar nuestro corazón, ataviados, vestidos de la gracia de Dios, del amor del Señor, de la misericordia de Dios, vestidos de pureza, de santidad, de la salvación de Dios en nuestras vidas. Que las vestiduras blancas, dice la palabra de Dios, las buenas obras, las buenas acciones de los santos, vestidos de lino fino, nos dice la palabra de Dios. Que nuestra vida tiene que estar preparada en todo momento, en todo tiempo, esperando la venida del Señor. Nos habla la palabra de Dios, el gran día del Señor, la venida del Hijo del Hombre, el gran día, el día del Señor, donde el Señor se vengará de sus enemigos, donde nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis de la 7ª trompeta, donde nos habla en el Nuevo Testamento que a la final trompeta los muertos resucitarán, se levantarán de sus tumbas, vendrá el Hijo del Hombre en las nubes. Y dice Pablo, en el aire le recibiremos, estaremos con Él. Es cuando la venida del Señor, cuando va a ser el día del Señor donde va a tomar venganza de sus enemigos. Pero está también el día que el Señor va a venir, dice la palabra de Dios, que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Sus siervos profetizarán, dice la palabra en Joel. El tiempo del Señor. Muchos dicen que ya pasó eso cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, pero no se ha cumplido
esa palabra totalmente. Nos dice, vamos a buscar en Joel 2:28, y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Qué va a suceder eso? Mucho antes del día grande del Señor y espantoso que le estaba comentando, donde Dios va a tomar venganza, donde habla el Espíritu Santo del Señor, que derramará de su Espíritu Santo, de su poder. Y eso no ha pasado, va a pasar antes, mucho antes del día grande y temible del Señor, porque el Señor va a venir sobre toda la tierra para que todos le conozcan y ninguno diga, bueno, yo no conocí al Señor, para que ninguno pueda decir, no, es que el Señor yo no lo conocí. Que su amor, Él va a venir, va a mostrar señales, prodigios, milagros, para que muchos crean y vean la misericordia del Señor. Y después vendrá el día grande y temible del Señor. Pero como les estaba hablando, nosotros tenemos que estar preparados, ya sea cada día, tiene que ser cada día, para lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a manifestar de su gloria, de su poder, de su misericordia, y a muchos juzgará. Ya sea que estemos para ese momento o no estemos, pero tenemos que estar preparados cada día, nos enseña el Señor. Nos enseña. Tenemos que estar preparados cada día. Tenemos que vivir cada día como el último día de nuestra vida. Vivir el día a día, estar a cuentas con Dios. Tenemos que ponernos en las manos del Señor cada día. ¿Por qué? No sabemos, puede que muramos hoy o mañana. No sabemos cuánto tiempo nos tiene el Señor aquí en la tierra. Pero tenemos que estar preparados como esas vírgenes, preparados como esas vírgenes sensatas, esperando la venida del Señor o esperando que el Señor nos lleve. ¿Cuántas personas hoy día mueren de una enfermedad, de una u otra cosa? Muchos de accidentes, muchos iban a pasear y se quedaron sin freno los carros y murieron con un choque. Se ahogaron en el mar. Muchos se acostaron y al día siguiente no se levantaron. Dios nos llama a estar preparados cada día, a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser. ¿Qué pasó con esas vírgenes? Nos habla Jesús. Hubo un momento que ellas estaban esperando, cabecearon y se durmieron. ¿Qué puede significar eso en nuestras vidas? Estar esperando la venida del Señor, esperando a Él, al Señor en nuestras vidas, lo que Dios vaya a hacer en nuestras vidas. Pero después llega el momento que esperamos y esperamos, muchos se llenan de dudas, muchos no creen, ya no quieren más del Señor. Dicen que el Señor ha tardado, ya no va a venir. Seguro se olvidó de mí. Muchos se duermen, como dicen los laureles. Dormimos, esperando, y ahí no nos despertamos. ¿Por qué? Porque en la palabra también habla que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa ese dormir como los demás? Muchos están en sus placeres, en los negocios de la vida. Muchos están en lo que quieren ahí en sus juegos, con los demás amigos, las demás personas, dispersos. Muchos están distraídos en sus afanes, viendo cosas
en sus pecados, en sus deleites, haciendo cosas que no agradan al Señor. Y puede ser el día que venga el Señor y les llame a cuentas. El día que diga el Señor, bueno, hasta aquí les doy vida. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a ser como esas vírgenes que no estaban apercibidas, eran insensatas, no tenían el aceite, no estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. No le pedían al Señor la ayuda, la fuerza, la fortaleza. Su esperanza no estaba en Dios, sino en otras cosas. En lo que yo gano, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer. Y muchos se desviaron del camino. Muchos se desviaron de la palabra de Dios. Muchos se desviaron de lo que era, lo que Dios quería. Y se olvidaron de Dios. Y quizás el Señor estaba a la vuelta de la esquina, esperando su fidelidad a Él. Y muchos claudicaron, se alejaron del Señor. Nos enseña el Señor, o podemos ver esa palabra de las vírgenes, que nosotros tenemos que estar vestidos de santidad, de pureza, de la bondad de Dios. Que nuestras vestiduras, nuestras acciones sean buenas. Que nuestro caminar sea bueno, nuestro andar diario sea bueno delante de Dios. No en apariencias, porque podemos aparentar, pero a Dios no se le escapa nada. ¿Quién es el que conoce el profundo del corazón? Es Dios. ¿Quién es el que nos conoce si somos reales o somos irreales, mentirosos? Es Dios. ¿Quién es el que escudriña lo profundo del corazón, la mente y el corazón del hombre? Es Dios, como dice la palabra. El que nos creó, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y es el que nos hizo a nosotros, nos formó, aunque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nos dice la palabra, Él nos vio, vio nuestro embrión. Dios vio cuando éramos formados. Después de que fuimos concebidos de nuestro padre y madre, Dios conocía, Dios vio la formación en el cuerpo de nuestra madre, adentro, en su vientre, cómo éramos formados, cómo íbamos creciendo, los meses que pasaron, los días que pasaron, hasta que nacimos. Y aún así Dios nos conoce hasta el día de hoy. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestro pasado. Dios sabe nuestro pasado presente. Y Dios espera de nosotros un futuro mejor. Dios espera de nosotros cosas mejores. Dios espera de usted y de mí cosas buenas, no malas. Dice la palabra de Dios que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. En Cristo Jesús. No es por voluntad de carne humana que podamos hacer las cosas bien. Dijo Jesús que separados de Él nada podríamos hacer bueno. Solo es en Jesús que podemos hacer las cosas bien. Es el que nos dirige, el que nos enseñe, el que nos alimente, el que nos levanta. Levanta nuestra fe, nuestro ser cada día, sea el Señor Jesús. Que nuestras obras de justicia, nos dice la palabra, son como trapos de inmundicia. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y delante de Dios estamos desnudos. Y Él mira nuestras acciones, nuestro obrar, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro vivir y son malas delante de Él. Nuestro caminar diario es malo muchas veces. A veces pensamos que actuamos bien, que andamos bien y en nuestro corazón albergamos cosas malas, amargura, resentimiento, odio hacia los demás. Y Dios quiere que nosotros saquemos todo eso de nuestro corazón, que nos desliguemos de todo eso, que echemos fuera todo eso en el nombre de Jesús y nos vistamos de sabiduría, de santidad, de pureza, de labios que confiesen su nombre, de personas que hagamos las cosas bien para Él, de personas que le amemos, le honremos a Él, le busquemos a Él con todo el corazón, preparados para la venida del Señor, ya sea cuando Él se manifieste de lo que va a hacer, o ya sea que Él nos lleve y que nos vayamos con Él y no nos perdamos. Dios quiere que estemos vestidos y no desnudos, vestidos en Él de justicia, de verdad,
de santidad, de mansedumbre. Dios quiere que usted y yo estemos vestidos de su misericordia, de su bondad, de su amor, cada día. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar en la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está hablando Pablo de la venida del Señor. Voy a leer del versículo 13 para poder entender el contexto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él, esperándolo a Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras. Como les hablaba al principio, Pablo aquí les está hablando también de la venida del Señor, del día del Señor, lo que va a ser el Señor cuando vengan las nubes. De potencia, voz de potencia dice la palabra, con voz de arcángel, de mando, de poder, como una trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Qué hermoso, hermanos, ese día, y terrible. Para los salvos, hermoso. Para los que no, terrible. Ese día, aquellos que van a resucitar los muertos, aquellos que murieron esperando en el Señor, aquellos que murieron a causa de Cristo Jesús, donde Dios les va a dar el premio a cada uno, al bueno y al malo. Bendito sea el nombre de Jesús, esperando en el Señor que ese día nosotros nos levantemos con Él, que nos levante. Que sea un día glorioso en Él y no de temor o de terror para muchos. Por eso tenemos que estar preparados. Y como viene hablando Pablo en el capítulo 5, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán, donde será el día del Señor, donde el Señor descargará su ira sobre los malos. Pero dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Viéndolo físicamente, en la casa estamos, nos acostamos a dormir, y viene el ladrón, no sabemos a qué hora viene, y llegó. Y tal vez muchos tomó de sorpresa, y cuando se levantaron, les habían robado. Cuando se levantaron, las puertas abiertas, y les robaron muchas cosas. Pero a lo contrario, ¿qué pasaría si supieran si viene el ladrón? ¿Qué harían los inquilinos, los que viven en la casa? Estarían preparados para apresarlos, llamarían, por ejemplo, a la policía, no sé, o pondrían buena cerradura, bien cerrado para que no se puedan meter, una alarma. Pero el ladrón es en cualquier momento. Muchos se meten en la casa cuando muchos menos esperan.
Pero dice, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir Pablo? No estáis en tinieblas, no estáis en conocimiento. Tenéis la luz del Señor. No estáis en pecado para que nos sorprenda como ladrón ese día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar preparados cada día para la venida del Señor en nuestras vidas. Para la manifestación del Señor, y preparados para que también, si usted está orando, pidiéndole al Señor algo, esperando que el Señor pueda hacer algo en cualquier momento. Si tiene una petición, alguna enfermedad, usted está orando al Señor, esperando cada día, guardando que el Señor pueda hacer algo, según su momento, su propósito, su voluntad, cada día. Aguardando la venida del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque todos vosotros sois hijos de luces e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estemos sobrios en nuestros 5 sentidos, todos los sentidos que tengamos, alertas en todo momento, esperando al Señor, su manifestación o lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dios no nos quiere dormidos. Dios no nos quiere dormidos, que durmamos. Pero los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Del día. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, para descansar, para estar despiertos, para dormir, para reír, para llorar, etc. Pero nosotros no somos de los que duermen. Que es el dormir para muchos, que ese dormir, en ese sentido también, el pecado. Que no nos sorprenda el pecado en nuestras vidas. Que no estemos pecando, que estemos limpios, que estemos libres, que estemos despiertos. ¿Qué significa? Que estemos despabilados cada día, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que no nos durmamos en los laureles, como dicen muchos, o dice el dicho. Nos dormimos y no nos dimos cuenta de lo que pasó alrededor. Cuando nos despertamos, ¿qué fue lo que pasó? Y pasaron muchas cosas. Dios quiere que estemos despiertos, que velemos juntamente con Él. Que nos despojemos de todo pecado. Que nos despojemos de todo aquello que nos asedia. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. Nuevamente habla de vestido de la coraza de la fe. Con fe. Fidelidad al Señor, siendo fieles a Dios. Llenos de amor. El amor que Dios nos da a los demás. Con la esperanza de salvación como yelmo. Como un casco. La salvación de Dios en nuestras vidas. La salvación. No es solamente tener la mente, yo soy salvo, no. Que nuestras obras demuestren que somos salvos. Que con nuestras obras demostremos que somos hijos de Dios en nuestras vidas. Podamos demostrar que estamos vivos, que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios y ovejas de su prado. Casco de la salvación de Dios en nuestras vidas. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto para ira, para ser castigados. Dios no quiere que seamos castigados. Dios quiere que el pecador se arrepienta y se vuelva al Señor y pueda alcanzar oportuno socorro en Él, en el Señor. Dios quiere de nosotros que nosotros no seamos hijos de ira,
sino hijos de Dios. Hijos de Dios, pueblo de Dios suyo. Por medio, alcanzar la salvación de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Dios dice, quien murió por nosotros para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, que estemos despiertos, aún vivos, o que estemos muertos, vivamos juntamente con el Señor, ya vivos o estemos muertos, vivamos para Él. Aquellos que durmieron con la esperanza de la salvación, esperando en la gloriosa venida del Señor, en la salvación de Dios, o aquellos que estamos vivos aún, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Que nuestra vida, hermanos, sea una vida que agrade al Señor. Sea una vida agradable para Él. Una vida ejemplar. Y que no nos durmamos esperando. A veces, como pasa el tiempo, los días, los meses, los años, y tal vez no se ve lo que Dios había prometido. Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros esperemos en Él, en fe, en perseverancia, en confianza. A veces nos distraemos viendo para un lado, para otro lado, para arriba, para abajo, qué está sucediendo, qué está pasando, y nos distraemos en las cosas de este mundo, en las cosas de esta vida, y nos vamos alejando del Señor. Y muchas veces ni cuenta nos damos de lo que está pasando, qué es lo que Dios quiere. Nos damos cuenta más del vecino, del que pasó aquel otro, se murió, pasó un accidente, mire la hija que hizo el otro, y no nos preocupamos en centrarnos de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos, le busquemos o le amemos a Él? Que le honremos a Él. Efesios 5:1. Vamos a leer. Efesios 5:1 dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere Dios? En que nos centremos en Él, que lo imitemos a Él como hijos amados, a Dios. Seamos como Él, que nuestra actitud sea como Él, nuestro corazón sea como Él. Que andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros hasta la cruz, como un sacrificio, o como una ofrenda en olor fragante, olor bueno, agradable como una ofrenda. Él se dio para que usted y yo tengamos vida. Él murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que nos alejemos de todo eso de fornicación, de inmundicia, de avaricia en nuestras vidas. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, de truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dios quiere que nuestro hablar sea bueno. Tenemos que pedirle al Señor que callar nuestra boca, mordernos la lengua cuando tengamos que mordernos, y hablar verdad cada cual, como dice en otro pasaje. Hablar la verdad de Dios, dejar a un lado todo eso, palabras deshonestas, necedades, mentiras, cosas que no convienen, sino acciones de gracias. A veces nos quejamos mucho. Mucha queja y no callamos. A veces nos quejamos mucho de las cosas de la vida. Y lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y decirle, Señor, no entiendo. Ayúdame, Señor, no entiendo, no comprendo. Ayúdame, Señor Jesús, a callar y hablar la verdad. Hablar, Señor Jesús, como tú quieres que yo hable.
que pueda dar gracias en todo momento. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ni el fornicario, ni los inmundos, ni los avaros o idólatras tienen herencia en el reino de Dios. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros nos centremos en Él y dejemos el pecado, toda inmundicia, toda avaricia, todo arraigo del corazón. Nos alejemos de todo eso y que nuestra herencia sea Él, sea Cristo Jesús. Que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya no tenemos que ser tiniebla o andar en el pecado o dormidos. Dios quiere que estemos despiertos, despabilados, empunchados, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Las obras de las tinieblas sin fruto, no participar en ellas, sino reprenderlas, rechazar toda especie de pecado en nuestras vidas, vestidos de la santidad de Dios, nuestra vestimenta, nuestra vestidura. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y nos dice esta palabra muy importante hoy el Señor. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que está dormido está en un estado, digamos que de inconsciencia, y no se da cuenta tal vez lo que está pasando alrededor. El que está dormido está como inerte, está como muerto. Y ese es un ejemplo que dice: levántate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de donde tú estás. Si estás en pecado, levántate, deja el pecado. Estás en inmundicia, en maldad, en pecado. Levántate de entre los muertos y que te alumbre Cristo, la luz de Cristo, la palabra de Dios en tu vida. Que dejes el pecado, dejes todo eso, aquello que te aleja de Él, y tú lo busques, santificando tu corazón, tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies, todo tu ser, santificándonos para el Señor. Y que Cristo nos alumbre. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que veamos nuestro caminar, cómo nos dirigimos, hacia dónde vamos, cómo andamos. Que no seamos necios, sino como personas sabios que conocen. Que tengamos el conocimiento de la sabiduría de Dios, no la del mundo. Porque la sabiduría del mundo es humana, es carnal, es demoníaca, dice la palabra de Dios. El mismo diablo le pone al mundo supuestamente una sabiduría, pero es demoníaca. Para que el hombre se pierda, se equivoque, se desvíe, se desligue del Señor. Mas la sabiduría que viene de lo alto, viene a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que nosotros seamos personas prudentes, para que nosotros seamos personas sensatas, para que nosotros seamos personas que lo amemos a Él y lo busquemos a Él cada día. Personas que le quieren amar a Él cada día,
en cada momento, en cada instante de nuestra vida. La sabiduría que viene de lo alto, de Dios. No malos consejos que nos llevan a error. No malos consejos que nos desvían del camino del Señor, sino consejo que viene del Señor, de la misma palabra de Dios. El Señor por medio de su Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, cómo debemos caminar, cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos cada día, cómo debemos ser en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser. Cómo debemos movernos en este mundo de tinieblas. Lamentablemente un mundo caído. Hoy día, cuánta maldad hay. Cuánto pecado hay hoy día. Cuánto. Y hoy día se dice, el pecado eso no es pecado, es bueno. A todos se aman por igual. Es amor. Pues lo que dice el Señor en su palabra, esto es pecado. Es pecado. Pero muchos están tergiversando, están ocultando y diciendo, no, eso no es pecado, eso es amor, se quieren. Cuando sabemos que lo que dice la palabra de Dios, lo que es pecado delante de Él. Cambiaron los mismos hombres su relación con la mujer, dice la palabra, y se ardieron entre ellos mismos, hombres con hombres o mujeres con mujeres. Eso es pecado. Pero hoy día dicen no. Ellos se aman, es amor. No. Eso no es amor, eso es lujuria, eso es maldad. Es abominación delante de Dios, como nos dice la palabra de Dios. Abominación. Dios quiere que nos apartemos de todo eso. Que nos apartemos de toda maldad, de toda iniquidad. Estoy recordando, despiértate. Si hay alguien aquí, hoy nos dice el Señor, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levantémonos de todo letargo, de todo adormecimiento, de todo aquello que nos quiera atar espiritualmente, emocionalmente. Nos desliguemos de todo eso en el nombre de Jesús. Y nos levantemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, esperando su manifestación, con su Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, para que venga el otro Consolador, el Consolador, el que os guiará hacia toda verdad, el Espíritu Santo, el que os guiará hacia toda verdad. Es necesario, hermanos, pedirle la sabiduría a Dios, que nos hable cada día, que nos enseñe con su palabra y por medio de su Espíritu Santo, nos dé su revelación para caminar en este mundo oscuro, en este mundo de tinieblas, con la lámpara encendida, con el Espíritu de Dios, con esta lámpara encendida en nuestros corazones. No con un fuego extraño, como aquellos sacerdotes. No con fuego extraño, sino con el fuego del Espíritu de Dios, que nos calienta, que nos aviva, que nos ilumina, que nos levanta cada día. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Preguntarnos cada día, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para con mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Cómo quieres que actúe, que hable, que sea, Señor? ¿Cómo quieres, Señor, que yo me mueva en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle? ¿Cómo quieres, Señor? Ayúdame, Señor, morir yo para que Él viva en mí. Menguar, disminuir yo para que sea Él levantado. Sea el nombre de Jesús levantado. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, libertinaje. Antes bien sed llenos del Espíritu, no se embriaguéis con vino. Como otras veces os he dicho, como es una persona que está con vino, borracha, se tambalea, se mueve, habla extraño, no se mueve bien, sus sentidos no están en el 100%. Muchos están borrachos y hacen cosas y ni se dieron cuenta. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué hace alguien que está borracho? Hace disparates. Decía muchos, dicen monadas, hacen payasadas, hacen cosas que la misma persona, tal vez estando sin el vino, sin el guaro, la bebida, no lo haría. Y cuando están así, se transforman muchos. Sino antes bien ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dejemos que sea el Señor el que nos llene, el Espíritu Santo de Dios llene nuestros corazones, nuestras vidas. No, que no nos llene la amargura, el pecado. Que no nos llenemos de cosas, de vanidad. Que no dejemos llenar nuestro corazón del orgullo, de cosas vacías. Sino que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Seamos llenos del Espíritu de Dios. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, hablando cada uno. ¿Qué quiere decir? Con bendición, hablando la misma palabra hacia los demás, cantando, alabando a Dios, con cánticos espirituales en vuestros corazones. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias. Dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios, nuestro Dios y Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que seamos agradecidos. Que nuestra vestimenta, nuestra vestidura, sea blanca, no manchada, no sucia. A veces nuestras acciones se ensucian por lo que hacemos, por lo que hablamos, por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Dios nos dice, tenemos que callar cuando hay que callar o hablar cuando hay que hablar. Saber escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios, y no escuchar la voz del diablo, de la carne, del mundo, donde nos invita a pecar. Tener los ojos abiertos, muy abiertos, a la voz del Señor, a lo que Dios nos quiere enseñar. Dios nos habla, sí. De muchas maneras nos habla el Señor. A veces podemos ver tal vez lo que está pasando tal vez en una casa, en una familia, pero para que nosotros mejoremos. Para que nosotros cambiemos. Nos habla el Señor con su palabra, podemos ver su palabra y nos enseña muchos errores de muchos o pecados que hicieron, para que nosotros nos cuidemos y nos guardemos, para que nosotros velemos y seamos sobrios y no nos durmamos, como tal vez muchos lo hicieron de lo que está escrito en la palabra de Dios. El Señor nos permite ver muchas cosas a nuestro alrededor, para que aprendamos a ser personas mejores, para que aprendamos a ser personas que amemos a Dios, que amemos al Señor, para que seamos personas buenas, personas agradables delante de Él y personas de bendición para los demás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea por su palabra, esperando que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros, primeramente a mí y a ustedes también. Una palabra de bendición, como esas vírgenes. Seamos sensatos,
prudentes y no insensatos o imprudentes. ¿Qué hace una persona imprudente? No mide sus actos, no mide lo que hace cada momento. Una persona imprudente no piensa lo que va a hacer. Una persona imprudente es aquel que dice, yo lo hago porque yo lo hago, porque yo siento que sí, porque yo quiero que sí, yo siento que es bueno esto. Y una persona imprudente hace cosas muchas veces torpes, acarrea accidentes, cosas. Por ejemplo, imprudente que puede ser alguien que maneja y va a mucha velocidad, más de 100 por hora, y ocasiona accidentes. Se puede matar él mismo o mata a otros. Ocasiona accidentes. No pensó. Nada más digo, bueno, yo quiero ir de aquí a los 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, porque yo quiero saber cómo es. Pero en su imprudencia, en su inmadurez, propició que otros murieran, propició accidentes, hasta esa misma persona que ya muriera. Dios no quiere personas sensatos, prudentes, que andemos como debe ser, como Él quiere que andemos, que vivamos para Él, por y en Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, sea alabado su nombre y sea glorificado. Yo invito a cerrar sus ojos y vamos a decirle, Señor, gracias, Señor, por este día, esta noche que nos das, Señor, por esta palabra que pudimos compartir. Te damos gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a vestirnos como tú quieres que nos vistamos, Dios. Que seamos revestidos de ti, Señor Jesús. Quitándonos las vestiduras viejas, Señor, quitando las vestiduras de pecado, Señor, quitando de nosotros las vestiduras de maldad, Señor Jesús. Podemos ser revestidos por ti, Señor, vestiduras de santidad, Señor, esperando la gloriosa manifestación tuya, Señor, de lo que tú vas a hacer pronto, Señor, esperándote a ti, Señor, no durmiéndonos, Señor, distrayéndonos viendo otras cosas, Señor, y alejándonos de ti, Señor, sino que seamos personas sensatas, Señor, que estemos despiertos, que estemos velantes, que seamos sobrios, esperando tu manifestación, Señor, esperando lo que tú vas a hacer, Señor, esperándote a ti mismo, Señor Jesús, ya sea, Señor, de lo que tú vas a hacer, o ya sea que tú nos vayas a llevar un día de estos, como tú quieras, Señor. Que podamos estar vestidos con esa lámpara encendida, Señor, con tu Espíritu Santo avivándonos, Señor. Aviva el fuego de Dios que está en ti, como dice tu palabra, Dios, que habla Pablo, Señor. El fuego tuyo, Señor, ardiendo en nuestro interior. El fuego de tu Espíritu Santo ardiendo en nosotros, Señor. Y como tú dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Que nosotros podamos ser esa luz aún para otros, Señor, de cambio, Señor. Que podamos ser esa luz para otros, Señor, que puedan cambiar y ver ese reflejo tuyo en nosotros y ellos puedan también impregnarse, Señor, llenarse de ti. Ellos puedan buscarte, Señor Jesús, y anhelar tu presencia, así como nosotros te hemos conocido, Dios. Gracias te damos y glorificamos tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de ser alabado, exaltado y glorificado, Señor Jesús. Gracias por todo te damos en esta noche, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice cada niño, joven, adulto, aquel que está en el vientre de su madre, hasta la persona más adulta. Bendícelo, guárdalo, dale salud que viene de ti, dale la fuerza que necesita, ese vigor que necesita para seguir luchando, caminando en esa carrera, Señor, hacia adelante. Esa carrera en ti, Señor, esa esperanza en ti, Señor. Esperándote a ti, amado nuestro, cada día, esperando tu venida, Dios, esperando tu manifestación, Señor. Avívanos, aquel que ha perdido la esperanza se levante en el nombre de Jesús. Aquel que dice que ya no tengo fuerzas, Señor, tome fuerzas en ti nuevamente, Señor. Aquel que se ha extraviado del camino, se vuelva hasta tu camino, Señor. Y te busque, Dios.
Y aquel que está enfermo, te pedimos, ten misericordia y trae sanidad en sus cuerpos, Señor. Aquel que no tiene trabajo, te pedimos, Señor, provee trabajo por tu misericordia, alimento, comida, abrigo. Aquel que no tiene, Señor, ten misericordia, Señor. Tómalo, Señor. Tómalo, Jesús. Glorifícate, oh Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Aquel que ha perdido el gozo, Señor, devuelve el gozo de su salvación en su vida, Señor. Que seas tú el gozo de su salvación. Toma, Señor Jesús. Te damos gracias en esta noche, Señor. Te glorificamos y exaltamos. Dice tu palabra que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Aquel que ha perdido la fuerza, la esperanza, Señor. Multiplica esas fuerzas, Señor Jesús. Tenga su confianza en ti, su esperanza en ti. El Señor, Cordero de Dios. Te damos gracias. Tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú eres santo, tú eres el todopoderoso Dios, digno de alabar, Jesús. Bendito sea tu nombre, Rey de gloria, Rey de majestad. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor. Toma este día, este mes, este año y todos los años de nuestras vidas, Señor, y guárdanos en ti, Señor. Como dice tu palabra, tú eres escudo alrededor nuestro, tú eres nuestra gloria, tú eres que levanta nuestra cabeza, Dios. Tú eres, Señor, aleluya, en quien nos fortalecemos y nos refugiamos, Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado, aleluya. Este pobre clamor el Señor lo oyó y lo libró de todos sus temores, de todas sus angustias. Aleluya. Ved y probad que el Señor es bueno, aleluya. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Tú eres exaltado, tú eres glorificado, Dios. Gracias te damos en esta noche, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les fortalezca, les levante, los establezca en Él y los guíe cada día. Y hermano, siga adelante en el Señor, confiando en Él, persevera en Él, camina en Él. Y si has perdido el camino, vuelve al camino, endereza tu caminar en el Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y bendiciones.